Perfecto. Ahora vamos a analizar cómo todas las mejoras de arquitectura que hemos estudiado hasta este momento se integran dentro de un único concepto llamado Smart Acceleration. Recordemos algunos de los avances que ya vimos: la incorporación de RW para optimizar las escrituras, la arquitectura Active Real para distribuir la carga y las diferentes técnicas de optimización de entrada y salida. La idea fundamental es que ninguna de estas mejoras trabaja de forma aislada. Todas forman parte de una estrategia global diseñada para aumentar el rendimiento de la plataforma Hybrid. El mensaje principal de esta lámina es que Huawei logra mejoras significativas de rendimiento gracias a la combinación de múltiples tecnologías que trabajan juntas para optimizar el sistema completo. Por eso, la primera idea que debemos recordar es que Smart Acceleration no es una tecnología específica. Es un conjunto de mecanismos que colaboran para mejorar el rendimiento de manera integral. Cuando hablamos de Smart Acceleration, hablamos de optimización de escritura, uso inteligente de los medios de almacenamiento, análisis de patrones de datos, mecanismos de caché y estrategias de tiering. En otras palabras, hablamos de inteligencia aplicada al rendimiento. Comencemos con el primer componente, la optimización de escritura basada en RW. Ya estudiamos cómo RW elimina gran parte del write penalty y permite realizar escrituras más eficientes. Sin embargo, aquí debemos ampliar la perspectiva. No se trata únicamente de reemplazar copy on write por redirect on write. Lo importante es que todo el camino de escritura es optimizado de manera inteligente. El sistema analiza cómo se generan las operaciones y las organiza para minimizar el impacto sobre los discos y maximizar la eficiencia. La idea clave es que Huawei implementa un control inteligente sobre todo el flujo de escritura. El segundo componente está relacionado con la convergencia de medios de almacenamiento. La lámina utiliza el concepto de convergencia flexible de medios heterogéneos. Esto significa que la plataforma combina diferentes tipos de almacenamiento dentro de una misma arquitectura. Por un lado, tenemos los SSD que ofrecen alta velocidad y baja latencia. Por otro lado, tenemos los HDD que proporcionan una gran capacidad de almacenamiento a un costo más reducido. Pero la verdadera innovación no consiste simplemente en mezclar ambos tipos de discos. Lo importante es que el sistema utiliza cada medio de acuerdo con sus fortalezas. Los datos que se utilizan con mayor frecuencia se almacenan en SSD, mientras que los datos menos utilizados permanecen en HDD. La idea clave es el uso inteligente de diferentes medios de almacenamiento. Otro componente fundamental es la combinación de caché y tiering. Aunque muchas veces estos conceptos se confunden, cumplen funciones diferentes. La caché tiene como objetivo acelerar el acceso inmediato a los datos más utilizados. El tiering, en cambio, mueve los datos entre diferentes niveles de almacenamiento según su frecuencia de uso. Por ejemplo, un conjunto de datos muy solicitado puede mantenerse en SSD y, además, beneficiarse de mecanismos de caché para obtener una respuesta aún más rápida. Mientras tanto, los datos poco utilizados pueden almacenarse en HDD para optimizar costos. Por eso podemos hablar de una doble optimización. Se optimiza tanto la ubicación de los datos como la velocidad de acceso a ellos. Uno de los aspectos más innovadores de Smart Acceleration es la capacidad de identificar automáticamente datos calientes y datos fríos. La lámina menciona mecanismos de percepción global de datos y aprendizaje basado en redes neuronales. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema analiza continuamente los patrones de acceso, la frecuencia de uso y el comportamiento de las aplicaciones. Con base en esa información, decide de manera automática dónde deben almacenarse los datos para obtener el mejor equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Por ejemplo, si un archivo comienza a utilizarse con frecuencia, el sistema puede moverlo hacia niveles de almacenamiento más rápidos. Si deja de utilizarse, puede trasladarlo nuevamente hacia medios más económicos. La idea clave es que existe inteligencia automatizada para la ubicación óptima de los datos. La lámina también presenta resultados concretos de rendimiento. Los gráficos muestran mejoras significativas en distintos tipos de cargas de trabajo, incluyendo operaciones de 8 KB, archivos de tamaño medio y escenarios mixtos con archivos grandes. Lo importante no son únicamente los porcentajes específicos, sino la conclusión general. La nueva generación Hybrid ofrece mejoras medibles y consistentes frente a la arquitectura versión 5. Otro dato interesante es que las pruebas se realizaron utilizando una configuración compuesta principalmente por discos HDD y una cantidad relativamente pequeña de SSD. Esto demuestra que gran parte de la mejora proviene de la optimización inteligente del sistema y no simplemente de añadir más hardware de alto rendimiento. La idea clave es que una arquitectura bien diseñada puede generar beneficios significativos incluso con recursos limitados. Si hacemos un resumen de todo lo visto hasta ahora, encontraremos 4 elementos fundamentales. RW optimiza las escrituras. La arquitectura activa y distribuye las operaciones de entrada y salida. El tiering ubica los datos en el medio más adecuado.
y los mecanismos de inteligencia artificial ayudan a tomar decisiones automáticas sobre la gestión de los datos. La combinación de estos 4 elementos es precisamente lo que Huawei denomina Smart Acceleration. Si comparamos esta arquitectura con la generación versión 5, la diferencia es evidente. Versión 5 sufría las limitaciones asociadas al Rate Penalty, utilizaba arquitecturas menos equilibradas para la distribución de cargas y contaba con menos capacidades de automatización. La nueva generación incorpora RW, Active Real, inteligencia artificial y estrategias avanzadas de Turing. Por eso podemos hablar de un salto importante en rendimiento y eficiencia. Desde la perspectiva del negocio, estas mejoras se traducen en una mejor experiencia para los usuarios, menores tiempos de respuesta, mayor throughput y un mejor retorno de inversión para la organización. Podemos resumirlo como una frase muy sencilla: más rendimiento sin necesidad de incrementar significativamente los costos. El concepto más importante de esta lámina es el siguiente: Smart Acceleration combina optimización de escritura, gestión inteligente de datos y uso eficiente de los medios de almacenamiento para mejorar de manera significativa el rendimiento del sistema Hybrid. Pensemos en un ejemplo práctico. Imaginemos una empresa que ejecuta bases de datos, servicios de archivos y aplicaciones empresariales dentro de la misma infraestructura. En una arquitectura tradicional, los recursos podrían utilizarse de manera poco eficiente y el rendimiento estaría limitado. Con Smart Acceleration, los datos se colocan automáticamente en el medio más adecuado, las escrituras se optimizan y la carga se distribuye entre todos los recursos disponibles. El resultado es una mejora notable en el desempeño general de la plataforma. Respecto al examen, es importante recordar algunos conceptos clave. Cuando aparezca el término Smart Acceleration, deben asociarlo con optimización global del sistema. Cuando se mencione RW junto con escrituras secuenciales, estaremos hablando de optimización de escritura. Los conceptos de datos calientes y datos fríos están relacionados con inteligencia artificial y Turing. Y la diferencia entre caché y Turing sigue siendo un tema muy importante dentro de la arquitectura. Un error frecuente es pensar que Smart Acceleration es únicamente una tecnología de caché. En realidad, se trata de un conjunto completo de mecanismos que incluyen optimización de escritura, distribución inteligente de datos, análisis de patrones y automatización. Como resumen rápido, recuerden 3 ideas fundamentales: Smart Acceleration optimiza las escrituras, utiliza mecanismos de caché y Turing, y aplica inteligencia para tomar mejores decisiones sobre los datos. Para finalizar, esta lámina resume toda la evolución tecnológica que Huawei ha incorporado en la nueva generación de Hybrid Storage. La plataforma mejora las escrituras, distribuye mejor la carga, optimiza la ubicación de los datos y utiliza inteligencia para maximizar el rendimiento. Y para el examen, recuerden que cuando aparezca el concepto Smart Acceleration deben pensar en la combinación del RW, Turing, inteligencia artificial y optimización integral del sistema. Porque al final, el rendimiento no depende de un único componente. Depende de la manera en que todos los componentes trabajan juntos para alcanzar el mejor resultado posible.